Estamos hablando sobre lo que era un soldado del reino. Hablamos de lo que tiene que ver con identidad. Dijimos que identidad es las características que se reúnen en una persona. Hablamos de una serie de cosas y dijimos que era la conjugación de rasgos, características que le permiten a una persona distinguirse biológica, social y culturalmente de otra. Eso es lo que tiene que ver con identidad. Y dijimos que uno de los trabajos de las tinieblas, y un trabajo muy pero muy bien arquitectado o muy bien orquestado, es tratar de dañar nuestra identidad. Hablamos del caso de Sadrach, Mesach y Abednego, los tres jóvenes que pusieron en el horno de fuego. Y dijimos que los nombres de ellos no eran esos. Hablamos de Ananías, Misael y Azarías. Ananías, Misael y Azarías eran el nombre real de ellos. Eran el nombre. Entonces, papel y lápiz, porque lo que voy a hablar esta noche es violento. Empezamos a hablar sobre lo que es la guerra espiritual estratégica. Mucha gente grita, mucha gente habla, mucha gente hace muchas cosas, mucha gente, qué sé yo, hacen actos proféticos, van en tierra, en estacas. Algunos son expertos en destruir al diablo en un culto. Evelyn Paraco es venezolana desde Perú. Te amamos, Evelyn, y te bendecimos en el nombre de Jesús. La hermana Licena Morado acaba de dar una ofrenda allá en Estados Unidos. Y gracias, le agradecemos con todo el corazón. Ederlin Germán es un hombre es una persona que nos está escribiendo desde República Dominicana. Y damos gracias a Dios por ustedes en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, escuche porque esto es fuerte. Mire qué tremendo. Hemos tenido durante muchos años un problema serio a nivel de congregaciones. Para mí, Rafael Ramírez Martínez, la iglesia está en una crisis muy grande, pero no es una crisis de hoy. Es una crisis de siempre, es una crisis de años, es una crisis que se ha mantenido y se ha manifestado por mucho tiempo. Es una crisis donde usted ve que los predicadores hacen un congreso de guerra espiritual, pero lo primero que hacen es cobrar. Y cobran sumas muy altas de dinero. En Estados Unidos te cobran $100 y pico. En Estados Unidos se aprovechan de la gente y de la ignorancia de la gente, y entonces usted ve que los predicadores se llenan de mucho dinero, y entonces todo mundo va al congreso y el predicador te dice: sí, Dios te está dando una autoridad especial para vencer al diablo, porque ahora tú eres una guerrera, ahora tú eres esto, tú eres lo otro. Yo vi, por ejemplo, en Miami, cómo vendían un traje de una Débora, en unas cosas que hacen Débora, que hacían una cosa llamada Débora, y vendían un traje en una cantidad increíble de dinero. Y usted se preguntaba y usted decía: ¿será real que esta gente al llegar a su casa y poner esa cuestión en su casa, algo le va a pasar? No, no, porque todo es parte de una realidad ficticia. Y esa realidad es trágica. Esa realidad está matando la iglesia. Esa realidad está destruyendo la iglesia. Yo escuché a alguien decir, y me reservo el nombre para no seguir en esta vaina de seguir hablando lo que no tengo que andar diciendo, o decir lo que en algún momento dije. Yo escuché a alguien decir que un predicador le dijo a él que a la iglesia había que llevar Biblia y chequera. Biblia y chequera. Biblia para aprender de Dios y chequera para adorar a Dios. Yo lo voy a decir con mucho respeto, pero ese evangelio ha podrido las naciones. Ese evangelio ha distorsionado lo santo. Ese evangelio ha hecho pedazos esta tierra. Ese evangelio ha arruinado la realidad de la tierra. Yo escucho gente que dice: es que sin dinero esto no funciona. Entonces, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda lo que este libro dice? Mío es el oro y mío es la plata.
si la plata y el oro son de Dios y usted tiene una palabra de parte de Dios, ¿no será posible que el mismo Dios que a través de Jesús o a través de Yeshua le dijo a Pedro que fuera a pescar y encontró 2 monedas y con una moneda pagó el impuesto de uno y con otra moneda pagó el impuesto del otro? ¿No será que es el mismo Dios? O sea, entonces aquí hay algo extraño. Si la Biblia dice que no es con ejército ni es con fuerza, sino con mi espíritu, porque esto no es ni del fuerte ni del valiente, sino del que Dios tiene misericordia. Los grandes proyectos de Dios nunca se construyeron con los millonarios. Los grandes proyectos de Dios siempre se construyó con gente que tenía menos. Yo recuerdo haber escuchado al doctor Yonggi Cho, que en paz descanse, decir en Corea que cuando él empezó su ministerio en Corea, llamó al pueblo para traer ofrendas, para levantar una casa, un templo, y la gente más pobre vendía los guacales. Ellos le llaman cuencos. Vendían los cuencos para poder comer con los dedos y renunciaban a ese plato para comer, para traerlo a la casa de Dios. Y uno mira cómo Dios bendice y cómo Dios bendijo a Corea de una forma impresionante sobre cualquier nación de la tierra. Pero uno se da cuenta que el evangelio se distorsionó. Usted nota que la gente dice, bueno, yo me pongo la armadura de Dios. No, 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 no. Pablo nunca pensó en eso. Pablo nunca dijo eso. Y nos venimos ahora, porque la idea de este culto virtual es levantar un ejército que haga temblar los infiernos, un ejército que haga temblar al diablo, un ejército que haga temblar las simientes de las tinieblas, un ejército que no le tenga miedo a la brujería ni la hechicería, un ejército que tenga identidad, no de gente que todos los días anda pidiendo oración. Hermano, apóyeme en oración, porque aquí tengo unos brujos que no me dejan dormir. Hermano, estoy pidiendo oración, porque se mudó a vivir una bruja. Debería de ser la bruja la que esté atormentada contigo. Debería de ser la bruja la que esté en problemas. Debería de ser la bruja, porque la Biblia dice que tú eres cabeza y no cola. Pero la misma gente que va a los cultos y que los predicadores le gritan, yo soy cabeza, yo no soy cola, yo estoy arriba, yo no estoy abajo, yo estoy bendecido, yo estoy lleno de la gloria de Dios. Es la misma gente que siempre pide oración porque están en un problema, está en otro problema, está en una crisis, está en otra crisis. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿qué hemos levantado? Hemos levantado gente dependiente de los predicadores. Una persona me llama, y lo voy a decir con mucho respeto, pero una persona me llama o me escribe y me pone un audio y me dice, pastor, yo necesito tomar una decisión. Y necesito tomar una decisión si yo hipoteco mi casa o no la hipoteco. Y necesito que usted ore para ver qué dice Dios. Yo le dije, hermana, a mí no me meten esos enredos, porque por eso es que hay tanta gente dañada. Por eso hay tanta gente dañada, porque puede ser que yo me equivoque y al final usted termina perdiendo su casa y me va a echar la culpa a mí. Y me va, no, usted va a tener que afinar sus oídos. Usted va a tener que orarle a Dios con el corazón y pedirle a Dios que le ayude. Porque el Dios que me habla a mí le puede hablar a usted también. Y sucede que lo que usted va a hipotecar no es mi casa, es su casa. Su casa. Alguien me escribió porque yo hablé del ornato de una mujer y del cuidado de una mujer. Y alguien escribió y dijo, pero es que Dios le reveló a Gigi Ávila, que la mujer no tenía que ponerse pantalones. Hermano, Gigi era mi gran amigo y es un tipo a quien yo respeté y respeto hasta el día de hoy. Y me molesté mucho un día que escuché a la viuda de Gigi hablando un montón de babosadas que no tenía que andar hablando. Porque el problema de Gigi siempre fue la mujer que él tuvo.
El problema no era él, el problema era que esa señora era una señora rebelde. Ese era el problema serio. Entonces, pero Gigi se equivocó. En muchas cosas se equivocó porque Gigi no era Dios. Ahora, ¿quién dice que porque él se equivocó dejó de ser profeta? No. ¿Quién dice que porque él dijo algunas cosas en las cuales estaba errado, él dejó de ser el hombre que era? No, era un hombre santo y yo lo respeto y lo voy a honrar siempre. Pero decir es que Dios le habló a Gigi sobre los pantalones, eso Dios nunca lo pudo haber hecho. Nunca lo pudo haber hecho. Porque cuando usted estudia la historia, quienes inventaron los pantalones fue una mujer en Escocia. Váyase a Escocia y usted se va a dar cuenta que hasta el día de hoy las mujeres usan pantalones y los hombres usan falda. Es decir, los pantalones nunca se hicieron para hombres. Los pantalones era una vestidura de mujer. Los hombres que nos ponemos pantalones, según la gente de Escocia, nosotros andamos con ropa de mujer. No sé si usted me logra entender eso. Entonces, cuando un predicador se pone o se para o se pone de pie y dice, es que la Biblia dice que la mujer no vestirá vestidura de varón. Sí, Señor, pero es que ellas no usaban pantalones. Ellas usaban túnicas, igual que los hombres. Por ahí veo a mi hija Priscila que se acaba de unir. ¿Cómo está usted, mi niña bella? Qué honor que usted esté ahí. Ella siempre se echa su chequeadita a ver cómo sale su papá. Gracias, gracias mi cielo, gracias. Te amo demasiado, demasiado, demasiado. Entonces, tratar de hacer doctrina de algo que no lo es un peligro. La iglesia se llenó de locuras. Por allá en Venezuela apareció un muchacho que dice que él tiene el espíritu de Elías. Por amor a Dios. Ese muchacho hay que darle algún antidepresivo porque está truncado el cerebro. Y dice que tienen el poder de maldecir a la gente. Y mandan a secarse a la gente. Pero curiosamente tienen como 2 brujas cerca de la iglesia o el grupito que ellos tienen. Y las brujas no se secan. Las brujas no se secan. Y si alguien se va de la iglesia lo maldicen. Ese no es el evangelio. Eso no es. Por eso tenemos sectores tan polarizados, dañados. Dañados. Y usted ve gente haciendo cosas rarísimas. Usted ve gente con unas danzas raras. Que si usted se fuera a un culto satánico de los que hacen en la montaña del Sorte, y usted ve cuando una persona entra en trance y se le manifiestan los demonios, usted se da cuenta que el trance que entran es exactamente idéntico al que hace mucha gente evangélica en los cultos. Y ese montón de tonteras que hacen, usted se da cuenta que eso no ha cambiado ninguna nación. Eso lo único que ha hecho es traer atraso, traer ruina, traer desgracia, traer división y traer miseria. Esa miseria que ha venido a la iglesia tiene que ver con esto que hoy vivimos. Que Dios nos ayude. Usted ve gente que hacen unas cosas raras así, como que se vuelven locos. Y usted dice, pero ¿qué le dio? Le dio un ataque de esquizofrenia. ¿O qué diablos le dio? Y usted se va a un culto de los que hacen allá en Haití, la gente que practica el vudú cuando entra en trance, y usted se da cuenta que es lo mismo. Es lo mismo. No hay diferencia. Usted ve un loco que sale corriendo y agarra un poco de agua de la calle y se le empieza a echar encima. Usted dice, ese tipo hay que ponerle una camisa de fuerza. Pero ese es el evangelio incorrecto que se ha predicado durante años. Yo he escuchado tanta gente decir, es que yo estaba anoche orando y Dios me reveló esto. Y yo he dormido a la par de mucha gente de esa. Y yo me doy cuenta que no oran. Que más bien se enojan conmigo porque a veces yo paso de rodillas muchas horas.
Y visto predicadores de esos que me dicen a mí, varón, pero tranquilo, llévala más suave. Y en la noche que tenemos que predicar juntos, ese mismo que roncaba como oso de invernadero, se para en el púlpito y dice, Dios me anoche mientras yo oraba, Dios me habló y me mostró esto. Y yo dije, pero este ingrato nunca oró. ¿Y cómo viene a decir ahora que él estuvo orando? Porque se llenaron de manipulación los templos. Se llenaron de malicia los templos. Que escuche, porque lo que voy a hablar es fuerte. ¿Cuántas veces usted escuchó? ¿Cuántas veces tenemos al pastor Paredes desde Colombia? Vamos a estar con el pastor Paredes en el mes de enero, porque en el mes de enero vamos a hacer un recorrido por Colombia. Y vamos a estar en varios lugares de Colombia. Entonces vamos a estar como unas 2 semanas, si no me equivoco. Vamos a estar en Colombia. Y entonces va a ser un tiempo pues lindo para la gloria de Dios. Porque vamos a estar en Colombia, en unos lugares. Ayer hablaba con unos pastores de Venezuela que ellos quieren que vayamos a Venezuela. Pero yo le dije que no tengo luz verde para ir a Venezuela en este momento. Entonces, que yo necesitaba tener una palabra de parte de Dios. Que hay una mujer que es una hermana que hace unas ropas increíbles. Es una mujer preciosa, acaba de ofrendar, que Dios le cuide mucho. Y por ahí está Bisney Padovano, que es una venezolana. Gracias de corazón por estar allí. Vamos para Atlanta también, en el nombre de Jesús. Hay una hermana venezolana que nos escribe y a quien le agradecemos mucho que nos escriba. El pastor Denis Padilla dice que están conectados desde el Progreso. En el mes que viene vamos a estar una noche de milagros ahí en el Progreso, Honduras. Todavía no tengo la fecha, porque estábamos esperando un papel que nos piden para entrar a Europa y después para entrar, bueno, a África tal vez no lo piden, pero para entrar a Europa lo piden. Entonces estamos desde California, le bendigo a usted también, hija, en el nombre de Jesús. Hemos estado esperando ese papel, pero ya estamos en 2,000 personas en Facebook y en YouTube. Aquí estamos en 311 personas en Instagram. Materia, papel y lápiz. Por ahí veo a Vane conectada desde San Ramón. Qué bendición verte por ahí. Gloria a Dios. Gracias. La armadura de Dios. Hablamos de la armadura de Dios. La armadura de Dios. Entonces tenemos sectores muy polarizados que nos han dicho, voy de pie, le damos vuelta al iPad, sectores muy polarizados donde a nosotros nos han dicho que uno tiene que ponerse la armadura de Dios. Pero yo en la plenaria pasada expliqué que no es así. Expliqué que esto no funciona así. ¿Cómo funciona esto? El apóstol Pablo usó la figura de un soldado romano. Y la figura del soldado romano no era de agrado para un judío. Porque para un judío Roma representaba opresión. Roma representaba esclavitud. Roma representaba desgracia y muerte. Para un judío Roma no era lo mejor. Roma era una desgracia. Roma era una desgracia. Entonces, ¿por qué Pablo usa la figura de un romano? Porque era el soldado mejor equipado. Y a Pablo se le revela en uno de los viajes que tuvo, en uno de los arrebatamientos que tuvo al tercer cielo, donde Pablo dice que él ve cosas inefables. Donde Pablo dice que él ve cosas que no le es permitido hablar. Donde Pablo dice que él ve cosas que normalmente no le permite el Eterno decirlas. Pero en uno de esos viajes o en uno de esos arrebatamientos, llámele revelación, llámele visión, llámele éxtasis, llámele como le quiera llamar, pero en uno de esos momentos, la Escritura enseña que Dios le revela a Pablo algo
que plasmamos en esto, y agradezco mucho a un hermano que me hizo llegar este gráfico, gracias de corazón, y Dios le revela a Pablo esto. Aquí en la anterior entrega pusimos algo que teníamos aquí, que tenía que ver con el soldado, y Daniel hizo un arte aquí buenísimo, pero aquí me parece que está más desglosado. Y aquí está más desglosado, y al final lo vamos a poner este gráfico en Instagram. Al final, no ahorita, al final lo pondremos en Facebook, y entonces ustedes en Facebook y en YouTube podrán verlo. Y los que lo quieren copiar lo van a poder copiar para dar clases, porque les va a servir muchísimo. ¿Cuál fue la idea de Pablo? La idea de Pablo no es que usted se levante en la mañana y usted diga, ay, yo tomo la coraza del Espíritu, tomo la coraza y me la pongo. Yo tomo la espada del Espíritu y me la pongo. La idea de Pablo no era, yo tomo el cinto de la verdad o el cinturón de la verdad o la coraza de justicia o el escudo de la fe o el calzado del apresto del evangelio y me lo pongo. No. Esa no era la idea de Pablo. El punto es que ahí hay un nivel de revelación. Cuando Pablo habla del casco de la salvación, lo que el casco protege es tu mente e identifica las alianzas de soldados. Aquí estamos hablando de un miembro del ejército de Dios. Aquí dice miembro del ejército de Dios. El enemigo quiere que dudemos de Dios. El Señor Jesús es nuestra salvación. Alguien dijo que una mente desocupada es un taller donde el diablo puede trabajar. Si algo el enemigo quiere dañar es la mente de un hombre o una mujer de Dios. Por eso tengo problemas cuando usted oye que la gente dice, sí, es que tú necesitas renovar tus pensamientos. Claro, pero ¿cuáles pensamientos? Porque curiosamente Pablo dice que la mente del hombre es animal, es diabólica. Dice que la mente del hombre es carnal. Pero el mismo Pablo dice que tenemos la mente de Jesús. Pero es que la mente de Jesús no se obtiene sencillamente contando chistes. La mente de Jesús solamente se obtiene a través de un quebrantamiento. La mente de Jesús solo se obtiene a través de un trato del Dios de los cielos con la vida de un hombre. Cuando la mente animal, cuando la mente satánica es renovada por el Espíritu del Dios eterno, entonces el Espíritu de vuestra mente empieza a cambiar. Y cuando la mente es renovada, en vez de ser una mente reprobada y una mente dañada y una mente contaminada, viene a convertirse en una mente llena de los pensamientos, los principios, las decisiones, las realidades eternas. Entonces, ¿por qué Pablo dice que necesitamos el casco de la salvación? Porque Pablo dice, cuando tu mente está protegida, Satanás no podrá tocarte. Y esta parte fundamental en un soldado. Porque Pablo dice, los pensamientos son protegidos. Y entonces Pablo toma la figura de un soldado. Porque a este soldado lo podían golpear. Mis amados preciosos, usted y yo podemos tener un ministerio poderoso. Usted y yo podemos orar por los enfermos y se pueden sanar. Usted y yo podemos predicar y la gente se puede convertir. Pero si su mente y la mía no está renovada, nosotros estamos en problemas. Aquí es donde los soldados se nos vienen al suelo. Porque los soldados hablan mucho en lenguas, pero tienen mente depravadas. Por eso es que la iglesia ha sido diezmada aquí. Por eso es que la iglesia ha sido golpeada en esta área. Entonces el apóstol Pablo habla de la coraza de la justicia. Aquí hay una palabra que dice, soy perdonado, aceptado por fe. La coraza de la justicia. Justicia de Dios protege tu corazón. Satanás ataca tu corazón, tus emociones, autoestima, confianza y nos acusa de ser culpables e indignos. Nos acusa. Y hablé del corazón,
Hablé que el corazón es el centro de los sentimientos, es el centro del razonamiento, es el asiento de las percepciones, es el asiento de los procesos intelectuales. El corazón, la raíz etimológica de corazón es cardía, y la palabra cardía, de ahí se deriva cardiólogo, de ahí se deriva cardiología, de ahí se deriva taquicardia, de ahí se deriva que cuando alguien tiene problema del corazón es un cardiópata. Pero la palabra cardía no es el término en castellano para corazón, porque el término corazón es un término imperfecto, porque en castellano corazón es sencillamente un músculo cardíaco. Pero cuando Pablo habla de la coraza de la justicia, Pablo está hablando que si el corazón es bueno, todo el cuerpo será bueno. Pablo dice que del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. De ahí viene la palabra justicia, de ahí viene la realidad emocional de un hombre. Puede ser que tengamos una palabra poderosa, pero si nuestras emociones son fáciles, son vulnerables, si el diablo lo ataca a usted o me ataca a mí, un día usted está arriba, otro día está depresivo, un día usted quiere conquistar, otro día está hecho una desgracia. Por eso Pablo habla de la coraza de la justicia, porque esta es la parte que envuelve el pecho, esta es la parte que envuelve todo el ser emocional. ¿Por qué cree que la Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 4 que Dios le dice a Moisés, mete la mano en tu pecho? En los originales diría, pon tu mano donde queda tu cardía. ¿Qué era el cardía? Era el asiento de los procesos emocionales, era el asiento del dolor, era el asiento de la conciencia, era el asiento de la fe. Era el asiento de la realidad emocional. Por eso es que la escritura va más allá. Dice que el juicio de Dios vino a esta tierra. Génesis capítulo 6 verso 5. Porque los designios del corazón eran de continuo el mal. Por eso la Biblia dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7, la lengua mentirosa y el corazón perverso y engañoso. Por eso la escritura dice, óigame bien qué fuerte, dice que cuando el profeta Samuel va a ungir al próximo rey de Israel, le traen a Eliab, a Abinadab y a Sama, y dice que él dijo, wow, verdaderamente el Señor no se equivoca. Y el Señor le dice a Samuel, Samuel, tú miras la apariencia, pero yo miro el corazón. Y no hablaba de un músculo cardíaco. Estaba hablando del centro del proceso de las emociones. Estaba hablando del centro del razonamiento. Estaba hablando del asiento de la vida de un ser humano. Estaba hablando del asiento de la fe, del centro del dolor, del asiento del amor. Entonces, cuando Pablo mira la estructura de un soldado, Pablo dice que es necesario ponerse la coraza, y a esto se le llama analogía. ¿Qué es una analogía? Una analogía es una figura literaria. ¿Y qué es una figura literaria? Es cuando se toma una verdad real para representar una verdad espiritual. Permítame definírselo desde una realidad espiritual. Entonces Pablo dice, este hombre que está aquí necesita casco, necesita coraza, necesita el cinturón, necesita el calzado del evangelio, necesita el escudo de la fe y necesita la palabra, que es la espada del espíritu. Cuando este hombre tome estas cosas, será un soldado equipado, será un soldado que camina sobre serpientes y escorpiones, será un soldado lleno de gloria, será un soldado invencible. Mis amados preciosos, yo he orado esta noche y tengo días, completé 7 vigilias la semana pasada. Yo he orado con el corazón, he derramado mi vida delante de Dios. Yo vivo aquí en una casa que para mí es muy grande, porque yo vivo solito aquí. Y yo tengo mis cultos con el Espíritu Santo aquí. Y tengo noches inolvidables. Y yo he orado a Dios. Porque ustedes, mis niños preciosos, ustedes, jovencitas hermosas, tienen llamados gloriosos, pero están estancados.
y están desarmados. Las tinieblas los están golpeando. Las tinieblas los están haciendo pedazos. Yo le explicaba a los muchachos del ministerio. Yo entré en 40 días de ayuno. La vez pasada, creo que ustedes recuerdan. Y empezamos, nuestro cuerpo se puso vulnerable. Al final no se sabe si lo que nos dio era COVID o no. Después tuvieron que operarme de emergencia. Y me operaron de algo que es demasiado fuerte. Entonces yo me di cuenta que algo no estaba bien. Y empecé a preguntarle a Dios, ¿qué es? ¿Qué es lo que no está bien? Como un hombre que se mete en 40 días de ayuno, de pronto viene el enemigo y lo golpea. ¿Por qué? Y yo dije, Señor, yo no puedo levantar un ejército si yo mismo ni siquiera conozco las estrategias. Y entonces el Espíritu Santo me mostró que la pelea no se peleaba de esa manera. Entonces empecé a cambiar. Y Dios empezó a mostrarme cosas que las voy a revelar en los días que vienen. Y los dardos del infierno se empezaron a apagar. Se empezó a apagar todo, se empezó a apagar todo, se empezó a apagar todo. Porque yo recuerdo en la Escritura que un día Jesús dijo, y aquí viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí. Es decir, Satanás nunca pudo tocar a Jesús. La Biblia dice en el Salmo que toros de Bazán lo rodearon, pero nunca dice que lo tocaron. Escrito estaba. ¿Por qué cree que ni siquiera le quebraron las piernas? Porque escrito estaba que ni un hueso de él sufriría daño. Ni un hueso. Pero la pregunta es, usted escucha que los guerreros son golpeados. Usted escucha que los guerreros son dañados. Usted escucha que las guerreras siempre andan en una cosa. Usted ve los hijos de Dios empobrecidos. Toda la vida pidiendo oración por problemas de finanzas. Si yo soy un hombre de Dios, si yo soy un hombre de Dios, las finanzas suyas van a cambiar. Y antes de que este año termine, Dios se va a meter en su casa. Y Dios se va a meter en su familia. Y Dios se va a meter con sus hijos. Y Dios se va a meter en toda su realidad. Si yo soy hombre de Dios, yo estoy pagando un precio altísimo. Estoy renunciando a horas tremendas de sueño. Estoy levantándome. Estoy metido en la palabra muchísimas horas. He descuidado hasta mis cosas personales para caminar y levantar un ejército que pueda hacer temblar los infiernos. Porque yo no le voy a ministrar a usted algo que no funciona. Y no le voy a ministrar algo a usted que ni siquiera en mi propia vida funciona. Tenemos casi 400 personas a través de Instagram. Tenemos 2.400 personas a través de Facebook y a través de YouTube. Y agradezco a Dios por ustedes. Esta palabra hay que volverla a escuchar. Entonces Pablo se detiene por un instante y Pablo dice, es que de la misma forma como este soldado lo crearon, todo lo que este soldado tiene, yo le daré una aplicación espiritual, dice Pablo. Yo le daré una aplicación al mundo espiritual. Después de la coraza, este soldado tenía algo que se llamaba el cinturón de la verdad. En este cinturón había una vaina que era donde se metía. Y se llama vaina porque así lo dice la Biblia. No le pongo otro nombre porque la Biblia habla de vaina. Así habla la Biblia. Aquí había una vaina donde se metía la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. Pero este cinturón era lo que amarraba al soldado. Era lo que amarraba al soldado aquí. Esto le daba firmeza. Esto hacía que este hombre corriera y esta espada no se cayera. Y aquí, este cinturón protege la voluntad.
Satanás pelea con mentiras. Solo los creyentes pueden entender y entender por encima de todo lo entendido que Dios ha puesto verdad en ti y ha puesto verdad en mí. Entonces Pablo dice, señores, es que no es solo ir a pelear. Yo lo expliqué de la siguiente manera. Dios te ha dado 4 armas espirituales. Te dio el nombre de Jesús. La Biblia dice que en ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. La Biblia lo expresa de la siguiente manera. Haya pues en vosotros este sentir que lo hubo también en Jesús, el cual siendo en forma de Dios no lo estimó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de madero. Oiga bien, se humilló hasta la muerte y muerte de madero. Eso es demasiado poderoso. Siendo Dios, siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de madero. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. 4 armas espirituales. Los demonios le tienen miedo al nombre de Yeshua. Los demonios tienen miedo porque ellos saben que ante ese nombre un día el mismo diablo tendrá que tirarse y de rodillas confesar que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y hablé de la segunda arma espiritual, y la segunda arma espiritual es la palabra. Hablé de la palabra. ¿Cuál? La palabra escrita. Jesús era hijo de Dios, y en la tentación de Mateo capítulo 4, nunca Jesús le dijo al diablo, mira que yo soy un ministro, que tengo poder, que tengo autoridad, tengo 20 años de ministerio, soy licenciado, soy doctor en nada. Cállate la boca. Jesús le dijo al diablo, escrito está, Satanás. Hello, devil. Hello, devil. You got a problem, devil. Le dijo al diablo, escrito está. La segunda arma espiritual que Dios nos dio fue su palabra. Su palabra. Pero la palabra solo se pronuncia cuando un hombre camina en verdad. Qué tragedia es vivir en mentira. Qué horrible es cuando una esposa se da cuenta que después de 20 o 30 años de matrimonio realmente vivió una mentira. Qué tragedia es para una persona darse cuenta que todo lo que había sostenido su vida era falso. Qué tragedia es esa. Qué horrible es estar bajo la cobertura de un ministerio que al final te das cuenta que todo lo que hablaba eran puras pamplinas, porque en la realidad de ese hombre o de esa mujer habían tantas cosas ocultas. Qué desgracia es vivir en falsedad. Qué miseria más infernal es no vivir en verdad. Por eso Pablo dice que este es el cinturón o el cinto de la verdad. ¿Ya qué fuerte es eso? Ahora hablé de una tercera arma espiritual. ¿Cuál es la tercera arma espiritual? Hablé que la tercera arma espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te guía a toda fuente de verdad. El Espíritu Santo que te revela aún lo oculto de Dios. El Espíritu de Dios que trae espíritu de ciencia, que trae espíritu de sabiduría, que trae los 7 espíritus de Dios. El Espíritu Santo. Y la cuarta arma es la sangre. Pero no la sangre como la gente la aplica. Y lo digo con mucho respeto porque millones y millones y millones de hijos de Dios, cuando el hijo va a salir, dicen, te cubro con la sangre de Jesús. Amén. Si lo quiere hacer, amén. Pero no es bíblico, porque la sangre fue derramada para limpiar nuestros pecados.
Y entonces la gente dice, sí, pero la sangre del cordero que fue puesta en los postes. No, un momentito. No. No confunda. No confunda un cordero en el desierto con el cordero de Dios. No confundamos una cosa con la otra. Aquel día que el ángel de la muerte iba a pasar y pasó por la tierra de Gosén, la sangre era por señal y por pacto. Tenía una representación profética, pero la sangre del Hijo de Dios, que es el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que fue inmolado, esa sangre es para limpiar nuestros pecados. ¿Y por qué entonces la sangre es un arma? Porque la sangre te protege. Te protege. ¿De qué te protege? De las mentiras del diablo, del señalamiento de las tinieblas. Satanás dice, sí, pero tú esto, tú lo otro. Sí, yo sé que tengo imperfecciones, pero tengo el precio que mi rey pagó por mí. Y a través de su sangre yo soy limpio y soy adoptado como un hijo de Dios. Escucha eso. Entonces Pablo se viene y Pablo habla del escudo de la fe. Es que un soldado podía tener espada, podía tener coraza, podía tener yelmo, podía tener calzado, podía tener cinturón. Pero el escudo era lo que lo protegía a él antes de que cualquier cosa lo tocara. El escudo lo hacía defenderse. Con una mano se protegía, con la otra peleaba. ¿Por qué se le llama esto el escudo de la fe? Porque aquí te aferras a la esperanza en el Señor, es negarte a creer en las mentiras. Y la pregunta es, ¿por qué escudo de la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. La Escritura dice, mas el justo por la fe vivirá. La Escritura dice en Hebreos 11, dice que en esta tierra, en este planeta hubieron hombres que este mundo no era digno de ellos. Oiga, qué fuerte es eso. Dice que cerraron boca de leones, entraron a hornos y no se quemaron, estuvieron en hogueras. Dice que algunos fueron aserrados, pero no perdieron la fe. Porque la fe es tan poderosa que te hace caminar sobre el fuego, te hace caminar sobre el agua y no hundirte. La fe tiene el poder de hacer que el viento se detenga. La fe tiene el poder de hacer que esta misma noche tú ores por alguien y se sane. Yo no sé lo que tú has vivido. No tengo ni idea. A mí me escriben hombres, muchachos, muchachas, me escriben niños, me escriben abuelitos, abuelitas, que en estos días perdieron a la mamá, perdieron al papá, perdieron al abuelo. Otros tienen al papá en cama esperando que muera. Y no le encuentran salida a esto. Me escriben mujeres que su esposo murió. Me escriben niños que dicen, pastor, mi mamá murió. Y a veces uno se detiene. Yo sé lo que es irme a acostar con un sueño muy grande. Y sé lo que es escurrirme en la cama y quedar de rodillas. Tal vez no conozco el nombre tuyo. Tal vez ni siquiera sé dónde vives. Ni siquiera sé cómo te vistes, no sé el color ni siquiera de tu piel o de tus ojos. Pero desde este pequeño altar profético, desde este nido de Dios, desde este tabernáculo chiquito, quiero hablarte de parte del Espíritu Santo. Es que ahora comienza tu verdadera batalla. Ahora conocerás un área de Dios que no conocías. Y tú dices, pastor, a mí me dolió que se muriera mi mamá. A mí también me dolió que se muriera mi papá.
Y cuando yo me acuerdo de mi papá, yo trato de no acordarme porque cuando me acuerdo empiezo a llorar. Mi casa está llena de fotos de mi papá. Yo estoy transmitiendo aquí. Y aquí tengo una foto de cuando yo no tenía barba. Aquí tengo una foto de mi viejito. Siempre lo veo. Tuve una foto de él aquí atrás por meses. Y un día le pregunté al Espíritu Santo, ¿y por qué? Porque cada vez que algo se va, algo nace. Cada vez que algo muere, hay un nacimiento de algo. Pastor, yo no entiendo por qué mi mamá murió. Yo tampoco lo sé. Lo único que sé es que hay un principio en la Biblia. Y ese principio dice que en medio del dolor Dios se revelará a ti. ¿Ocupaba Dios que Abraham matara a Isaac? No, porque Dios no es cruel. Pero Dios ocupaba probar la fe de Abraham. ¿Usted cree que Abraham no sentía ganas de pegar gritos al saber que él iba a matar a su propio hijo? Pero es que parece que la mayor ofrenda no es la que yo saco de mi bolsillo, sino aquella que Dios me pide a mí. Un día vinieron unos pastores aquí a mi casa. Les pedí permiso para contar esto. Y me dijeron que orara por ellos. Y cuando yo estaba orando por ellos, el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, ellos no necesitan una oración, Rafael. Ellos necesitan algo más que una oración. Y yo volví a ver mi cartera y andaba una cantidad de dinero en colones, que es la moneda que se mueve aquí. Y yo entendí por el Espíritu Santo que tenía que soltar todo. Y saqué todo el dinero. Y solamente aparté algo que tenía que apartar para algo que tenía que entregarle a alguien el día siguiente que venía a casa también por una ofrenda. Cuando en la noche Kevin llegó, que me traía un dinero, yo le dije a Kevin, por primera vez en la vida no tengo un peso en la cartera. Pero parece que la ofrenda que yo di fue como una primicia que activó algo que estaba muerto en ellos. Esos pastores lloraban como niños. Me llamaron al siguiente día y me dijeron, tanta gente ha llegado a nuestra casa. No sé qué pasó. Estoy aquí para decirle a usted que en medio de lo que está pasando, seguramente usted se acostó llorando. Seguramente usted dice, no entiendo de qué me sirve una coraza en mi pecho. Para muchos, mi niño, porque Dios afligió a Israel para probar lo que había en su corazón. Usted no tiene idea cuánto yo he llorado en la vida. Usted no tiene idea cuánto yo aquí en este pedacito de casa he pegado gritos. Yo sé lo que es caminar esta casa de rodillas. Yo sé lo que es montarme a mi carro y detenerlo y empezar a gritar. Y decirle a Dios, ayúdame, necesito ayuda, no sé qué hacer. Y no porque haya cometido alguna locura, no. Sencillamente porque sé que tengo una responsabilidad con ustedes. Y una responsabilidad con ustedes. Y no la voy a soltar. Pero aquí es donde Dios revela. A veces vamos a predicar y estamos hechos una desgracia aquí en el corazón. A veces vamos y vemos el poder de Dios, pero estamos en medio de un conflicto. Yo sé lo que es bajar de un púlpito, de ver una cantidad de paralíticos caminando, ciegos viendo, mudos hablando, gente sorda escuchando. Yo no he visto uno, he visto decenas de milagros. Recuerdo una vez que estaba en el Tahuiche Aguilera, allá en Bolivia, en Santa Cruz, Bolivia.
miles de personas. Se cree que esa noche ocurrieron miles de milagros. Un muchacho con 21 años de ser paralítico. Esa noche ese muchacho pegaba gritos, salía corriendo, abrazó al pastor Tommy Mandés. Y Tommy Mandés agarró el micrófono y me dijo: apóstol, este muchacho 21 años de estar tirado, se arrastraba. Y esa noche el Señor lo sanó. Sin embargo, yo mismo había perdido todo. No tenía ni hogar, no tenía nada. Solamente tenía 4 hijas nada más. Era como una ironía. Dios hacía milagros, pero yo mismo estaba viviendo una desgracia. Después entendí que no era una desgracia, que Dios quería probarme que en medio de mi debilidad su poder se perfeccionaba. Le estoy hablando a usted, mi querido. Le estoy hablando a usted, mi niña preciosa, donde quiera que estés esta noche. El Dios del cielo te va a inundar con su poder. El Dios del cielo te va a inundar con su gloria. Te va a inundar con su grandeza. Te va a inundar con su poder glorioso. El Dios del cielo te va a llenar de autoridad. Te va a llenar de milagros. Y entonces Pablo sigue. Y Pablo dice: y tienes que tener el calzado del evangelio de la paz, o el apresto. ¿Y qué significa eso? Que el enemigo quiere que pensemos, que decirle a los demás, que el enemigo quiere poner dudas, que el enemigo quiere decirte que tú no vales nada. Pero Pablo dice: la totalidad de este evangelio es que cuando los pies están calzados con el evangelio de la paz, yo tengo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y esto me protege de las mentiras, de las tinieblas. Entonces Pablo ilustra esto como una analogía. Y Pablo dice: no es que tú te levantas en la mañana y dices: ahora me pongo el yelmo de la salvación, me pongo el casco, ahora me pongo la coraza, ahora agarro el escudo de la fe. No. Pablo nunca pensó en eso, porque todo esto era una analogía. Lo que Pablo dijo es: el hombre completo, el hombre que camina con su mente libre, con su corazón sano, con sus emociones, su autoestima, su confianza en el Dios de los cielos, el hombre que camina con el escudo de la fe, el hombre que tiene el cinturón de la verdad, que tiene los pies con el apresto del evangelio y tiene la espada del Espíritu, será un soldado que caminará sobre serpientes y escorpiones, que verá la gloria de Dios. Acabo de oír al Espíritu Santo. Hay una persona con un dictamen de cáncer y te desahuciaron. Y tienes temor. Y tienes temor porque vas a dejar 3 niños pequeños. Y tienes temor. Y has llorado tanto, y has llorado tanto, y has llorado tanto. Si yo soy profeta de Dios, si yo soy profeta de Dios, Amakaba Shandarebaka, Thomas. Si yo soy profeta de Dios, ese cáncer se seca ahora. Veo una persona que tiene cáncer en la cara, tiene cáncer en los labios, cáncer en la mitad de la nariz. Es como si tuvieras como un tumor grande, así cancerígeno, que te cubre parte del ojo. Iman, anso, que alá. Siento el poder de Dios en esta hora. Ahora mismo toca esa pantalla porque van a ocurrir miles de milagros en esta hora.
Toque esa pantalla porque van a ocurrir miles de milagros en esta hora. Veo el poder de Dios viniendo. Y quiero que te levantes ahora mismo en el nombre del Señor. Quiero que te sueltes de toda atadura. Quiero que seas libre de toda obra del diablo. Quiero que ordenarte ahora se libre de tu mente, de esa mente atada por demonios. Le hablo a la esquizofrenia. Le hablo a ese espíritu del diablo. Ricardo, escúchame. Espíritu del infierno que te amarra. Suéltalo en el nombre de Jesús. Le hablo a esa depresión del infierno. Le hablo a esa soledad que te está matando. Se libre en el nombre de Jesús. Ahora mismo. Por primera vez en la vida Dios pone una espada en tus manos. Y usarás la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo armándote en esta noche con la palabra. Empieza a hablar palabra en tu casa. Empiézale a hablar palabra a tu cuerpo. Empiézale a hablar palabra a tu familia. Empiézale a hablar palabra a tus hijos. Empiézale a hablar palabra a tu negocio. Empiézale a hablar palabra a todo lo que te rodea en esta hora. Ponle la mano a esa abuelita. Ponle la mano al abuelo encima. Ponle la mano a tus hijos encima. Ponle la mano a la mamá. Ponle la mano al papá. Ponle la mano encima a tu tío. Ponle la mano encima a tu hermano. Dile a tu familia que esta es noche de liberación. Que esta es noche de libertad. Que esta noche la fuerza del infierno se equivocaron. Porque Dios te da autoridad. Háblale a ese juicio que tienes en una corte. Háblale a esa obra del infierno y dile que algo grande está pasando en esta hora. ¡Wow! El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Tenemos 400 personas en Instagram. 2.600 personas en YouTube y en Facebook. En el nombre glorioso de Jesús, alguien tiene que levantarse donde está tirado. Alguien tiene que ponerse ropa en esta hora. Veo gente que tiene que ponerse de acuerdo con Dios en esta hora. Porque el poder de Dios viene con violencia. El poder de Dios viene con fuerza. Sube la música. Porque algo grande. Veo ángeles de Dios. Veo un movimiento del cielo sobre miles de familias. Veo un movimiento de milagro. Veo un movimiento de restauración. Veo un milagro de respuesta, veo grandeza, veo puertas cerradas que se abren ahora. Algo está pasando, doctor, esta noche. Esta es noche de liberación. Esta es noche de grandeza. Esta es noche de gloria. Esta es noche del Dios eterno. Esta es noche de poder. Esta es noche de milagros. Usted va a registrar este día como un día diferente en su vida. Apunte la fecha si quiere. Apunte la fecha si quiere. Un 20 de octubre. Un 20 de octubre, señores. Un 20 de octubre. Al ser las 9:15 de la noche aquí en Centroamérica, al ser las 12 de la noche en su país, al ser las 10:15 de la noche, al ser la hora que sea, al ser las 11:15, el Espíritu de Dios, al ser las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, la hora que sea, Dios marca un antes y un después en esta hora y empieza una manifestación de autoridad en tu casa, empieza una manifestación de poder en tu casa, empieza una manifestación de grandeza en tu casa. La autoridad que se había perdido es recuperada. Los dones son recuperados. Los ministerios son recuperados. La gracia es recuperada. El nombre de Jesús es recuperado en el nombre poderoso de Jesús.
El fuego de Dios empieza a tocar los cuerpos ahora. Tienes años con problemas de autoestima, mendigando amor de alguien. Mi niño, tú eres especial. Deja de mendigar el amor de nadie. El amor no se mendiga. El amor se merece. El amor se recibe. Deja de ir por la vida juntando migajas cuando Dios eterno tiene algo grande para ti. Desde esta autoridad, desde este manto que tiene estas letras aquí, yo le hablo a las naciones en el nombre del Rey de Gloria. Le hablo a las naciones de la tierra, le hablo a los hombres de la tierra, le hablo a los niños en el nombre de Jesús, le hablo a las ancianas, le hablo a los abuelos en el nombre de Jesús. Reciban ahora mismo en el nombre de Jesús la coraza de Dios. Pablo nunca pensó en que usted se levantaría y usted dice, yo tomo el escudo de la fe. No. Pablo se estaba hablando era que la fe es como un escudo que te protegerá. Pablo lo que estaba diciendo era que cuando tú vives en la justicia de Dios, la justicia de Dios va a crear en ti un corazón sano. Y ese corazón sano será como una coraza que te protegerá. Pablo lo que estaba diciendo es que cuando yo tengo la mente de Jesús, esa mente de Jesús será como un casco, como un yelmo que no podrá dañarme nadie. Y Pablo decía, será tan grande la autoridad que tendrás en la palabra de Dios, que la palabra de Dios será como una espada y se le llamará la espada del Espíritu. Y Pablo dice, será tan grande esto que donde tú camines predicando el Evangelio de la paz no era decir cosas bonitas. El Evangelio de la paz era un evangelio que tenía el poder de hacer que los hombres que vivían en una vida torcida enderezaran sus pasos. Era tan grande lo que un hombre manifestaría, que sería como andar los pies calzados, que ni las piedras, ni las serpientes, ni las espinas podrían dañarte. A eso se refería Pablo cuando hablaba de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, o verso 12 en adelante. ¿Qué le parece? Yo lo bendigo esta noche. Yo oro por usted en el nombre de Jesús. Oro por su casa. Oro por su familia. Oro por sus hijos. Oro por sus llamados. Oro por lo que ustedes representan en esta tierra. En el nombre glorioso del Señor. En el nombre del Rey de Reyes. Ahora mismo, si alguien está enfermo, sánale. Sana miles en esta hora. Yo digo creyendo lo que está escrito, que por su llaga fuisteis curados.